Continuamos en la parroquia de San Pío X en la semana hablando de uno de los santos que han sobresalido en sus virtudes cuando vivieron su vida terrena. Uno de los santos más populares que tenemos después de Jesús y de la Santísima Virgen María, de San Pablo, de San Agustín, es San Antonio de Padua. Nació en Lisboa en 1195. Se llamaba Fernando Antonio, que significa defensor de la verdad. Muy joven se hizo agustino recoleto, o sea, de la comunidad que fundó San Agustín de Hipona. Trató amistosamente con un grupo de franciscanos y quiso imitar la vida de San Francisco de Asís. Para ello se separó de los agustinos recoletos y a los 27 años se hizo franciscano y tomó el nombre de Antonio, en recuerdo de San Antonio Abad, que vivió en el desierto buscando la santidad. Quiero recordarles uno de los acontecimientos que sobresalió en la vida de San Antonio Abad, cuya fiesta es en el mes de enero. Él, estando en el desierto y llevaba ya más de 25 años, estaba atormentado por las tentaciones del demonio, especialmente de la lujuria, y en un momento ya desesperado quería volver a la vida de antes, volver al mundo, y en un momento el Espíritu Santo lo ilumina y hace la señal de la cruz como lo manda el catecismo de la doctrina cristiana, llevando la mano a la frente, de la frente al pecho y del hombro izquierdo hasta el derecho, y pronunció los benditísimos nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la vida de San Antonio Abad que inmediatamente terminó de darse la bendición, vio que una nube negra atraviesa por su vista y se dio cuenta o concluyó que el que le estaba poniendo esa tentación de desesperación y de deseos de volver a la vida de antes en el mundo era el mal, el espíritu del mal, el demonio. Y se dio cuenta de esto por la nube negra que se apartó de sus ojos. San Antonio, San Francisco le pone una misión. Le dice: su oficio es el de predicador, y por obediencia recorre los pueblos y las ciudades predicando. Su predicación conmovía los corazones y transformaba las voluntades. Las multitudes lo seguían a donde fuera. Fue a evangelizar al África, pero el clima y el trabajo lo hace enfermar. Se embarcó para España, pero una tempestad lo llevó a Italia. Allí y en Francia predicó previniendo a la gente para que no se dejaran engañar por los herejes albigenses. Fijó su residencia en Padua, que era la ciudad universitaria. Allí consiguió
los mejores frutos de sus sermones y adquirió una fama inmensa. Padua queda cerca de la ciudad más turística que tiene Italia, una ciudad que está construida encima del mar. De allí, de esta ciudad a Padua, quedan 45 minutos tomando el metro. Yo hace 3 años que fui a Tierra Santa y que fuimos también a Roma, Italia, tuvimos la oportunidad, después de conocer Venecia, que es la ciudad construida sobre el mar, de ir a Padua. Allí estuve en la tumba de San Antonio, cuya imagen la ven, la contemplan frente a este ambón. San Antonio ha hecho milagros desde en vida, o mejor, hizo milagros en vida y mucho más ahora después de su partida del mundo. Yo recuerdo en mi edad juvenil que padecí una enfermedad de una de las secuelas del COVID, que era perder el olfato y el gusto, pero en ese tiempo ni existía siquiera esta enfermedad. Pero yo me acuerdo que yo comía y los alimentos no me sabían a nada. Pero está muy cerca de mi pueblo, que es el santuario San Antonio de Río Negro, San Antonio de Pereira que llamamos, cuyo patrono es San Antonio de Padua. Y nos vinimos cuando eso no estaba todavía la autopista Medellín-Bogotá. Me acuerdo que por una carretera destapada nos vinimos 10, 12 personas desde el santuario hasta San Antonio de Pereira, y al llegar allí a las 11 de la mañana, me acuerdo que había misa de 12 del día en la capilla de San Antonio. Allí participamos de la Santa Misa y le ofrecimos un esvoto en la misa a San Antonio. ¿Qué son esvotos? Son partecitas del cuerpo donde uno padece la enfermedad, o la cabeza, o una mano, o una extremidad, o todo el cuerpo completo en cera. Yo me acuerdo que le ofrecí la parte del tronco, la mitad para arriba, donde tenía la cabeza, pidiéndole a San Antonio la sanación de esta enfermedad, de haber perdido el olfato. Y me acuerdo que más o menos al mes yo volví a tener el sentido del olfato como si no hubiera tenido ninguna enfermedad. Ustedes saben que la fe mueve montañas. Yo era un adolescente o un joven de 13 años, pero me acuerdo como si fuera ahora, sin tener que operarme, sin tener que ir donde ningún especialista, recuperé el sentido del olfato haciendo esa peregrinación a pie desde el santuario a San Antonio de Pereira, 5 o 6 horas caminando, participando en la Santa Misa y ofreciendo el esvoto, que era la mitad del cuerpo donde estaba mi cabeza, donde estaba mi enfermedad. A San Antonio de Pereira, San Antonio de Padua, que es el patrono de San Antonio de Pereira, de rodillas le agradecí cuando fui a su santuario en Padua, Italia, y allí toqué la tumba con mi mano. Gracias, San Antonio, por el favor, por el milagro que alcanzó por su intercesión ante Dios cuando tenía 13 años. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a agradecerle personalmente en su santuario hermoso, porque le construyeron allí una basílica hermosa a San Antonio de Padua. Fue un evangelizador incansable
y sigue haciendo mucho bien, repetía que el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Esto mismo lo decía San Carlos Borromeo, que fue cardenal en Venecia, allá en Italia. Decía él, el problema de la muchedumbre de los que dicen ser católicos es que no practican lo que creen. Por ejemplo, yo mirar los defectos del prójimo sin mirar mis propios defectos, como los fariseos que imponían cargas pesadas a los demás sin estar dispuestos siquiera a empujar con un dedo. ¿Y cuántos de los que nos toca dirigir comunidades, sacerdotes, alcaldes, profesores, religiosos, religiosas, predicamos contra la inmoralidad, predicamos contra el rencor, el odio, la venganza, predicamos muchas veces que tengamos amor al prójimo, caridad con el prójimo, dar limosna de lo poco o lo mucho que Dios nos dio, y muchas veces ni siquiera tendemos la mano al pobre, ni siquiera socorremos al necesitado, cometiendo el pecado de omisión, que es tener oportunidad de hacer caridad y no hacerla. Eso decía San Antonio de Padua, lo mismo que decía San Carlos Borromeo. El peligro de muchos cristianos es predicar, pero no creer en lo que se predica, o no vivir de acuerdo con lo que se predica o lo que se cree. Los favores que consigue son inmensos, como les decía antes, merece ser mejor conocido por los fieles. Ojalá que con esta charla de San Antonio de Padua, muchos al conocerlo lo invoquen con fe, se encomienden a él como intercesor admirable ante nuestro Señor Jesucristo. En la juventud fue muy atacado duramente por la lujuria, que es en la época en que más el demonio tienta al joven, al adolescente, pero no se dejó vencer con la ayuda de Dios. Él las dominó, nos dice la historia de su vida. Esta crisis de la juventud, que para otros es el inicio de una vida de pecado, se preservó San Antonio a la edad de 17 años. Y dicen sus antiguos biógrafos que ya en aquellos años llegó a un altísimo grado de santidad. Sus estudios preferidos era la Sagrada Escritura, tanto que dicen que si se hubieran perdido los originales de la Biblia, él los hubiera reconstruido con la memoria prodigiosa que tenía San Antonio de Padua. Cuando llegaron a Portugal los restos de los primeros mártires franciscanos de Marruecos, se entusiasmó San Antonio por la vida franciscana y consiguió ser admitido en esta comunidad. Hizo mucho bien con la predicación, porque su vida era tan santa que atraía a los pecadores a la conversión. Pero su ciencia no era luz para quedarse debajo del celemín, como dice la Biblia, sino
porque como era lámpara había que colocarla en un candelabro para que alumbrara a la gente. Y por eso en 1221 el superior de la comunidad lo encargó de predicar un sermón ante los religiosos franciscanos que iban a ser ordenados de sacerdotes, y brilló de tal manera su saber en aquel sermón que el provincial decidió dedicarlo únicamente a la predicación. Iba de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad predicando a los creyentes. Óigame bien un milagro de su predicación. En una ciudad llamada Rimini, los herejes impedían que el pueblo acudiera a sus sermones. Entonces acudió al milagro, se fue a la orilla del mar y empezó a gritar: oigan la palabra de Dios los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no quieren acudir a mi predicación. Y aquel milagro conmovió a la ciudad y los herejes tuvieron que ceder de permitir que los fieles llegaran al templo a escuchar los sermones de San Antonio. San Francisco de Asís, el fundador de los franciscanos, le escribió esta carta: me alegra que tenga el oficio de enseñar a otros a comprender la Sagrada Escritura, pero que el estudio no apague el fervor por la oración. ¿Cuántos por dedicarse al negocio, por dedicarse a las cosas mundanas, olvidan la oración? Y recuerden que el alimento del alma es la Sagrada Escritura y la oración. Que no tengamos que decir como decía un santo muy famoso, que fue el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, allá en la parroquiecita de Ars, Francia. Decía: la única diferencia de los habitantes de Ars a los animales es que no tienen alma. Es la única diferencia de los animales a los habitantes de Ars, es que tienen alma. O sea, los habitantes de Ars tienen alma, pero no se preocupan sino por la comida del cuerpo. Por eso el santo cura de Ars los comparó a los animales, porque cuando llegó San Juan María Vianney a Ars de párroco, solamente iban al templo 3 personas, pero cuando ya llevaba 40 años predicando, orando ante el Santísimo, pidiendo la conversión de sus feligreses, ya eran 3 personas las que no iban a la iglesia. Todo el pueblo se convirtió por medio de su predicación, por medio de la oración, que el pueblo era lleno de cantinas y billares. Y cuando ya llevaba 20, 25, 30 años de estar allí, ya tuvieron que vender estos locales para hoteles, porque los que iban a buscar los consejos del santo cura de Ars eran tantos que en la taquilla del tren que llevaba a Ars tenían que poner una taquilla especialmente para vender los tiquetes para Ars, porque era tanta la cola para llegar a hablar con el santo cura de Ars que tenían que irse con 3 días de anticipación para poder ser atendidos por el santo. Otro milagro de San Antonio es, porque era muy amante de la Eucaristía, se llama San Antonio y la mula.
un descreído le pidió a San Antonio que le probara con un milagro que Jesús estaba en la Santa Hostia. El hombre aquel dejó a su mula 3 días sin comer y luego, cuando la trajo a la puerta del templo, le presentó un bulto de hierba fresca, y en el otro lado de la puerta estaba San Antonio con la custodia y la Santa Hostia consagrada. La mula, cuando llegó al atrio del templo, dejó el pasto fresco y se fue ante la Santa Hostia que la tenía en sus manos San Antonio y se arrodilló, o sea, dobló sus patas delanteras e inclinó su cabeza. Dios quiso glorificar a San Antonio con este milagro para probarle a este pagano, a este hombre que no tenía fe de que Cristo sí estaba en la Santa Hostia consagrada. Y desde ese día, este pagano comenzó a creer en la Sagrada Eucaristía. Qué bueno, hermanos, que valoremos la Eucaristía, que nos alimentemos de la Eucaristía, que no solamente sean iglesiadas y colas para buscar los sacramentos el Jueves Santo, sino que todos los días busquemos el templo para la Santa Misa. Recuerden lo que dice en San Bernardo, que si el pueblo cristiano supiera lo que vale participar de una misa, se llenarían los templos todos los días. Ojalá que estas pequeñas ideas de San Antonio de Padua, cuya fiesta celebramos el 13 de junio, nos sirvan a todos los creyentes para que amemos más la oración, amemos la lectura de la Sagrada Escritura, la visita al Santísimo, y no solamente acudir a la misa y a la comunión el Jueves Santo, sino podemos diariamente, siquiera el día domingo. Recuerden lo que dice la Escritura: 6 días trabajarás, el 7º descansarás. 6 días para nuestro trabajo ordinario y 1 solo para venir a glorificar al Señor, agradecerle los beneficios de la vida diaria y para darle gracias por todo lo que nos regala cada día, porque sabemos que todo lo que tenemos y somos del Señor lo recibimos. Los invito pues para que sigamos conectados a la parroquia todas las semanas, escuchando este programa del Santo del Día o del Santo que sobresalió en la semana o en el mes, porque todos los días hay la memoria de un santo, pero hay unos que sobresalen más en enseñanzas para nuestra vida cristiana. Así sea.